Bueno, ¿qué tal? Espero que, espero que se me oiga bien. Yo soy Javier Colón, soy el gerente de energía y tengo el placer de ser el presidente de Acener. Ahora os comentaré qué es cada cosa. Muchas gracias a todos por estar aquí, ¿vale? Sobre todo en julio, que ya hay mucha gente de vacaciones. Había más de 700 personas inscritas, hay más de 300 conectadas, con lo cual, pues la verdad que es un placer poder tener una audiencia así tan amplia y de gente del sector ahora en verano. Espero que no estéis pasando mucho calor y que, bueno, que tengáis un verano interesante por delante, al menos más tranquilo que lo que llevamos de año y de resto de años, porque han sido bastante intensos. Y nada, esta es un Eurodate, es un nuevo webinar que vamos a, un nuevo programa de webinars que vamos a celebrar. La idea es celebrarlos, yo creo que trimestralmente, y en estos webinars, pues hablar de un poquito de cómo está la situación del mercado y de cómo lo vemos nosotros, ¿vale? Para compartir esa impresión con todos vosotros, con los que quieran escucharnos. ¿Qué es Neoenergía? ¿Vale? Pues me imagino que muchos ya nos conocéis. Nosotros somos una empresa, o sea, no somos comercializadora, pero damos servicio a comercializadoras, tanto de electricidad como de gas. Varios tipos de servicios, desde consultoría de todo tipo, pues darse de alta, tema de operaciones, gestión, estrategia, precios, legal, todo tipo de asesoría para comercializadoras. Tenemos nuestro propio software que se llama Neuro 360 para la gestión diaria de las comercializadoras, para todo lo que tienen que hacer, salvo tema de vender y de bancos, pero para todo el tema de switching, facturación, contabilidad, informes, CRM, oficina virtual, en fin, tenemos nuestro propio software. Hacemos el back office completo de las comercializadoras con nuestro propio software para los que quieren y también nos encargamos de intentar optimizar las compras de energía de esas comercializadoras, tanto de electricidad como de gas. Software de gas, de hecho, lo lanzamos este año, el 1 de enero. También damos servicio a productores o representantes de productores y almacenamiento cuando llegue, porque a día de hoy hay muy poco. Ya nos gustaría dar servicio de almacenamiento, pero de momento no, pues prácticamente no hay. Ahí también por lo mismo, asesoría, optimizamos, también trabajamos en servicios de ajuste, ahora mismo restricciones, la idea es irnos metiendo en terciaria RR y el día de mañana, pues quién sabe, pues a lo mejor podemos montar una zona de regulación secundaria. Tenemos nuestro propio centro de control que lo habilitamos con Red Eléctrica hace un par de meses, justo antes del apagón, pero con todo el jaleo del apagón, pues todavía no hemos empezado el servicio, pero empezaremos ahora en verano a dar servicio de tema en tiempo real y RAP y consignas a productores, demanda, que vaya al servicio de respuesta activa de demanda, en fin, a todo lo que toque. La parte de comunidades energéticas es un proyecto que en principio no, bueno, está ahí, ¿vale? De momento, pues, a ver si se desarrolla la parte de autoconsumos colectivos, pero sí a dar servicio a gestores de comunidades energéticas. Y tenemos también nuestro propio software para distribución, para distribuidores, para pequeños distribuidores, que se llama Neurofi, pues el equivalente a 960 en la parte de distribución. Y también hacemos formación, pues, a medida y a los que nos piden, porque quieren conocer un poquito más del sector. Y la verdad que tienen bastante éxito. Ese es nuestro correo para que quiera escribirnos, ¿vale? info@neoenergia.com. Y vamos a hablar un poquito de Acenel muy rápido y nos metemos en materia, ¿vale? Acenel es una asociación de comercializadoras de energía eléctrica, hay varias en España. Acenel, pues yo creo que es la que agrupa a las comercializadoras más pequeñas y medianas, las quizá más independientes, ¿vale? Porque luego hay otras, hay grandes grupos o empresas que tienen pues petróleo o gas o cotizan en bolsa, en fin. Acenel yo creo que es la asociación de las comercializadoras pequeñitas, por así decirlo, y no tan pequeñitas, porque hay comercializadoras relativamente grandes. Y bueno, tenemos ya más de 40 socios, ¿vale? Este año han entrado 3 o 4 socios más y nos encargamos pues, de representarles ante administraciones públicas. Tenemos reuniones periódicas con el Ministerio, tuvimos una hace poco. Con la CNMC llevamos tiempo pidiendo una, pero con todo el tema del apagón están bastante desbordados, parece. Elaboramos propuestas normativas, alegaciones, consultas. Hemos enviado, este año no sé cuántas hemos enviado ya, pero unas cuantas. Resumimos, analizamos cualquier norma con incidencia del negocio, la compartimos con los socios y participamos en un montón de comités y grupos de trabajo, en el comité de agentes de mercado, el de seguimiento del sistema eléctrico, los de cambio comercial de la CNMC, los de SIMEL, todos esos grupos. Y nada, es un punto de encuentro y puesta en común de socios para negociar pues, ciertas cosas. Ahora, por ejemplo, estamos intentando sacar adelante pues, un BRP, un grupo para reducir el coste de desvíos de las comercializadoras. O sea, que tenga interés, pues que no duden en escribir. Y hacemos eventos, hicimos ahora hace poco la asamblea en mayo y vino gente, vinieron del ministerio, vinieron de OMIP, de Renta 4, vino un abogado, vino Javier Revuelta, en fin. Vino mucha gente a contarnos cosas de interés para todos los socios. Ahí está el correo, ¿vale? info@cenel.es, por si alguien quiere ampliar la formación, pues que no duden en escribir. Y vamos a meternos en materia, ¿vale? Esto es el plan del Neurodate de hoy. Vamos a hablar primero del pool.
luego de los futuros, luego de los costes soportados por la demanda, sobre todo todo el tema de estas restricciones que está tan en boga desde que trabajamos en el modo reforzado desde el apagón, los desvíos, los servicios de ajuste, es decir, pues la energía, sobre todo la energía de balance, terciaria, secundaria y IRR. Vamos a hablar de nuestro ranking de comercializadoras, de crecimiento de comercializadoras, en el Euroscore, le hemos llamado, y luego de las principales normas que se han ido publicando recientemente o que se prevén para el futuro cercano. Vale, de la parte del pool. Vale, aquí hemos puesto el último año móvil. Vale, aquí tenéis la línea verde, es la media del pool diaria desde el 1 de julio del 24 hasta el 30 de junio del 25 y tenéis ahí los valores mínimos y máximos. Ahí se ve, pues eso, la volatilidad en la que estamos inmersos, ¿vale? Con tanta aportación renovable, donde hay mucha diferencia entre el mínimo y el máximo dentro de un día, lo cual pues no deja de ser bueno para el desarrollo de baterías, ¿vale? Junto a otros estímulos como los servicios de ajuste o el mercado de capacidad cuando se desarrolle. El precio medio de OMI el último año ha sido de 74,33, el último año móvil, ¿vale? Y ves que tenemos valores máximos de 200 euros megavatio hora, ¿vale? Un poquito más en algunos momentos, pero vamos, pues alguna hora muy concreta de la noche donde hace falta arrancar ciclos a lo mejor para muy poquito tiempo, pues suele salir un pico de precios y hemos tenido muchas horas a precio cero o incluso negativo. Creo que se ha tocado un -15, que es el precio más negativo que hemos visto en el mercado diario en toda la historia, ¿vale? Y en intradiario sí que se ven precios incluso más negativos, pero el mercado diario creo que ha sido el precio negativo más bajo de la historia de OMI, eso seguro. No sé, recuerdo que fue un -15, me parece. Y ahí te hemos puesto también a la derecha, veis los spreads para baterías, ¿vale? Baterías de 1 hora de duración, 2 horas, 4, 6 horas y luego, bueno, 9, 12, que más bien son pues como combinaciones pues, de una batería de 6 horas con ciclo y medio o una batería de 4 horas con 3 ciclos, ¿vale? Por distintas combinaciones y se ve como lógicamente el spread va bajando, ¿vale? Una batería de 1 hora es capaz de capturar el mayor diferencial de precios entre el mercado diario, entre 1 hora barata y 1 hora cara. La batería de 2 horas, lógicamente, necesita 2 horas baratas, 2 horas caras, y así a medida van bajando los spreads. Ahora para 1 hora está en 90 y luego ya de 2 a 4 horas, pues ya en torno a 80, ¿vale? Como está el spread en euros megavatio hora por una batería. Pero bueno, que el ingreso más importante para una batería a día de hoy no es este, ¿vale? El ingreso más importante es la banda secundaria y el posible mercado de capacidad que se puede desarrollar, así como todas las subvenciones que está sacando el IDAE para desarrollo de baterías. Pero sí que al final el spread es el ingreso que va a permanecer, se supone, ¿vale? En el esquema de ingresos de una batería, pues cuando la secundaria se canibalice, cuando el mercado de capacidad ya hayamos optado en las ayudas, pues donde vamos a poder sacar dinero, sobre todo es en el juego de comprar y vender en horas caras, en horas baratas, perdón, y horas caras respectivamente. Y cómo no, o sea, el tema del que todo el mundo habla, la situación con la energía solar. Vale, ahora tenemos 30 y pico gigas, 35 gigas o incluso más de potencia solar fotovoltaica instalada. Yo lo superamos los 40 si contamos el autoconsumo, es decir, una barbaridad de potencia solar, sobre todo estos días en primavera y en verano que hay sol y los días son largos, pues se está produciendo una barbaridad con energía solar y eso es lo que nos estamos encontrando, ¿vale? Hasta 2022 pues teníamos como un apuntamiento, es decir, el precio que capturaba la energía solar era entre el 90% y el 100% del precio del mercado diario, del precio base, y a partir de 2022 es lo que estáis viendo aquí. Pues vemos como el apuntamiento ha ido bajando, es decir, el precio capturado por la tecnología solar fotovoltaica está descendiendo notablemente. De hecho, ahí en mayo de este año el apuntamiento ha estado por debajo incluso del 10%. Es decir, del precio medio de ese mes, los productores han cobrado menos del 10% de lo que ha salido por la parte del mercado diario. Luego, si juegan en servicios de ajuste, van a intradiarios, eso es otra cuestión, ¿vale? Aquí lo que hemos hecho es, hemos considerado la previsión que publica Red Eléctrica antes del mercado diario como recurso disponible, porque luego sabemos que hay limitaciones y otro tipo de situaciones, y con eso hemos calculado este precio solar capturado. Y veis que este año, pues según nuestras proyecciones, empezamos un poquito por debajo de 2024, ha caído un picado en abril y mayo, incluso en junio, y luego tenéis en línea discontinua nuestra proyección para lo que queda de año. Vale, este año nos llevamos un apuntamiento del 60% aproximadamente. Los futuros de OMIP, si os vais a OMIP y empezáis a ver los futuros en carga base y en carga solar para siguientes años, aunque bien es cierto que la carga solar no es muy líquida, la carga base tampoco, pero bueno, mucho más líquida lógicamente que la carga solar, pues te da un apuntamiento del 50% para 2026. Vale, y a partir de ahí el apuntamiento que dan parece que sube, pero bueno, yo no le daría mucho valor. Es decir, si para 2026 te dan un pool de 60 euros megavatio hora, pues un productor solar pues, cobraría unos 30 euros megavatio hora de precio ponderado por su producción. Ahora, con lo cual, pues sí que se ve que las horas solares pues están yendo en picado y mientras la fiesta de instalación de energía solar siga, que no debería seguir mucho más, al menos que nos pongamos a instalar baterías a lo loco,
pues irá cayendo todavía más el apuntamiento, ¿vale? Por cosas como esta nosotros vemos muy peligroso y cada vez hay menos demanda en la firma de PPA solares, ¿vale? Y la gente está pasándose más a cosas estructuradas con eólica, carga base, porque un PPA solar la verdad que nos da mucho miedo. Y esto es un poquito los intradiarios, ¿vale? Estos son el resultado de intradiarios desde el 19 de marzo, que fue cuando tenemos ya los intradiarios cuarto horarios, por eso veis ahí 96 periodos, que son los 4 cuartos de hora, las 24 horas del día. Y arriba, ¿vale? Veis cómo estuvo el mercado diario, que sigue siendo horario, y cómo han estado los intradiarios, el 1, el 2 y el 3. Y ahora solo tenemos 3 intradiarios, luego tenemos el mercado continuo, que hablaremos de él, pero de momento solo tenemos 3 intradiarios. Y veis que hay cosas muy raras, ¿vale? Hay dientes de sierra, sobre todo en las horas de amanecer y atardecer. Y esto viene sobre todo provocado por la energía solar, porque los productores y los consumidores tienen que ir de forma horaria al mercado diario y luego si quieren ajustarse, pues lógicamente a un incremento de producción, que es lo que pasa al amanecer, y a un decremento de producción, que es lo que pasa al atardecer, pues tiene que ir al mercado intradiario a ajustarse, lo cual pues, ¿qué implica? Pues si en las horas de amanecer van a tener que acabar vendiendo los últimos cuartos de hora y comprando los primeros, con lo cual, por los primeros cuartos de hora suben, los últimos bajan y al anochecer a la inversa. Vale, por eso veis esos dientes de sierra que también veis abajo. Abajo están los diferenciales del precio del mercado intradiario con respecto al precio del mercado diario. Y veis cómo en algunas horas, en unos cuartos de hora, el precio sube pues, 20 euros megavatio hora y en otros baja 20 euros megavatio hora en el mismo cuarto de hora bueno, en cuartos de hora de una misma hora. Eso viene sobre todo provocado por la energía solar. Cuando la energía solar, o sea, cuando el mercado diario sea cuarto horario, que ya veremos cuándo sucede, porque se está hablando en octubre, pero ahora pues el Ministerio ha ido a Europa a decir que consideran que el cuarto horario es un problema de cara a la seguridad del sistema, pues esto debería dejar de suceder, ¿vale? Estos dientes de sierra que estáis viendo en las horas, sobre todo de amanecer, en todo el día, pero sobre todo en las horas de amanecer y atardecer. Aún así, en la media de los mercados intradiarios siempre suele ser a la baja, es decir, el que opera en el mercado intradiario habitualmente rasca un extra en su precio de compra, si es un consumidor. Lo que decía, una gestión activa puede permitir sacar más de un euro megavatio hora y en cuanto a liquidez de los mercados intradiarios, pues mueven en torno a 4.000 megas por hora, o sea, 1.000 megas por cuarto de hora de consumo y más o menos la liquidez, pues 2/3 se van a las dos primeras subastas intradiarias, la después de comer y la de las 9 de la noche, y luego el 12% que queda en el tercer intradiario, aunque bien es cierto que ese tercer intradiario tiene la mitad de horas que el resto, y un 15% personal del continuo. El continuo es muy poco líquido. Vale, nuestro trading topic de hoy, pues el mercado intraday continuo. Lo que comentábamos, el mercado intraday continuo es poco líquido, que desde el cambio a subastas intradiarias europeas, antes teníamos 6 subastas intradiarias, ahora tenemos 3, antes teníamos subastas intradiarias de madrugada, ahora ya no. Pues básicamente desde las 10 del día anterior hasta las 9 del propio día de consumo y producción, el único mercado de OMIE que tenemos para ajustar previsiones, por ejemplo en horas solares, hasta las 12 del mediodía, es el mercado intraday continuo, con lo cual cambios de previsiones de energía solar, por ejemplo, o eólica, entre las 10 de la noche y las 9 del día siguiente, solo se pueden ajustar, salvo que vayamos a servicios de ajuste en el mercado continuo, con lo cual, pues un mercado importante. ¿Cuándo tiene mucho movimiento? Pues cuando los precios de los países vecinos convergen hacia el español. Pues a lo mejor hay saturación de capacidad en un sentido, pues a lo mejor los precios en esos países se dan la vuelta, convergen hacia el español y podemos empezar a negociar con países vecinos a precios cercanos a los de España. También se pueden dar movimientos bruscos si cambian los flujos de interconexión, por eso, porque el precio en otro país pues cambia. Antes estaba muy alto, pasa a estar muy bajo y estábamos exportando y pasamos a estar importando, o porque la capacidad de interconexión pues hace eléctrica la República y se amplía. Entonces, pues podemos hacer negocio con otros países a través del mercado continuo. ¿Cuándo tiene más liquidez también? Pues cuando quedan pocos instantes para que sea el último contrato gestionable, ¿vale? Y además, al final, estos mercados están muy influenciados por cómo se prevé conectar los servicios de ajuste. Si al final vemos que el sistema pues, va a ser más caro a subir o bajar, pues el mercado se mueve pues, a lo mejor al alza o a la baja respectivamente porque hay productores o demanda, bueno, sobre todo productores que intentan ajustarse ahí de cara a poder ir a servicios de ajuste a dar energía en un sentido u otro y cobrar más dinero. Futuros. Aquí hemos puesto cómo están los futuros desde el día 1 de enero de este año. Ahí tenéis la línea verde fosforita, cómo se ha movido MIBGAS, que está representado en el eje derecho, ¿vale? En el eje secundario. Cómo se ha movido MIBGAS, y aquí hemos considerado el CAL 26, cómo ha cotizado, ¿vale? Y en la línea azul o azul verdoso, cómo ha estado cotizando el CAL 26 de electricidad para España. Vale, y bueno, básicamente veis que se comporta está correlacionado lógicamente con cómo se ha ido moviendo el gas. Ha estado por lo más bajo que ha tocado, niveles de 58, y lo más alto, quitando a principios de año,
año, pues esos niveles de 65 euros megavatio hora. Parece que se mueve, está bastante estable, porque también el gas, con permiso de los sustos estos de Oriente Medio y de temas de Rusia y tal, pero sobre todo Oriente Medio, pues ha estado relativamente estable. Sigue caro, está por encima de 30 euros megavatio hora, o sea, es gas caro. Pero bueno, se ha ido moviendo un poquito en esa ventana de 30 a 40 euros megavatio hora y no está dando sustos como los que ha dado años atrás. ¿Vale? Entonces, bueno, pues está el pool moviéndose esos niveles. Es una cifra, pues, oye, pues yo creo que no permite competir todavía con las grandes eléctricas que tienen hidroeléctricas y nucleares inframarginales, pero bueno, es un nivel que yo creo que puede permitir en algunos casos pues, montar ciertas estructuras de oferta a precio fijo o intentar cubrirse a varios años vista para bajar el precio medio y vender con eso. El CO2 también está bastante estable, los derechos de emisión de CO2 entre 72 y 82 euros toneladas, a 10 euros de diferencia, viene a ser en un coste de ciclo combinado unos 3-4 euros megavatio hora, ¿vale? O sea que el CO2 no está tampoco provocando muchos problemas. Tenemos cierta estabilidad en la cotización de futuros. Tema de Qs, ¿vale? De quarters, de trimestres. Aquí hemos puesto solo la cotización de MIBGAS, que aquí la veis en azul, del Q4, ¿vale? Porque más o menos el resto de Qs, el Q1 o Q2, están muy correlacionados con el Q4, al final se mueve todo parejo, con lo cual solo hemos puesto la cotización del Q4 de gas y hemos representado el Q4 de electricidad en España, el Q1 del 26 y el Q2 del 26. Y ahí pues lo de siempre, ¿vale? Veis que sobre todo desde primavera el Q4 y el Q1 están muy correlacionados, ¿vale? Están separados como unos 10-15 euros megavatio hora. ¿Vale? El Q4 por encima, el Q1 por debajo. Lógicamente porque el Q1 ya tiene meses como marzo, donde ya hay mucha menos demanda y más producción solar, con lo cual es razonable que esté por debajo. Se están hablando también de posibilidad de problemas para nuclear francesa. Bueno, ha sido un pequeño susto, esperemos que quede nada. Y el Q2 que veis más abajo va un poquito, pasa un poquito del gas. ¿Vale? Porque lógicamente en el Q2 del 26 tenemos meses como abril o mayo, donde los ciclos combinados pesan muy poco, ¿vale? Porque entra muy poquito en producción en el mercado diario de MIE y más bien el mercado lo que espera es que haya pues eso, cierta aportación renovable y que el precio pues caiga en picado. No sé si a estos niveles o si tenemos un año lluvioso como este, pues podría caer todavía más. Vale, costes soportados por la demanda. Ya sabéis que desde el apagón, desde el 28 de abril, trabajamos en esta especie de modo reforzado que ha sido reconocido tanto por Red Eléctrica como el Ministerio, en fin, por todo el mundo. En este modo reforzado, donde básicamente se está convocando pues, casi el doble de generación térmica de la que se convocaba en situaciones similares de forma previa. Y estas son las restricciones técnicas al PBF, al programa base de funcionamiento, o sea, las que se convocan justo después del diario, pues para acoplar generación térmica, para aportar inercia, control de tensión o lo que se considere, ¿vale? Y ahí veis, lógicamente, está confrontado el precio de mercado diario en verde o verde azul con el precio de restricciones al PBF en esa línea fucsia y veis, pues, que la tendencia habitual es que cuando el pool está barato, pues las restricciones suben, pues básicamente porque hay menos grupos térmicos acoplados en el pool y hace falta convocarlos por restricciones y a la inversa, ¿vale? Y como desde el apagón, pues al final de la cola, esto es desde el 1 de enero de 2024 hasta el 30 de junio de este año, un año y medio, pues veis cómo las restricciones técnicas se han disparado, ¿vale? Ahí han aumentado muchísimo más de lo que estamos acostumbrados, lo cual pues ha provocado que haya mucha polémica y mucha gente ha puesto el grito en el cielo. Ahora en junio o julio han bajado notablemente esos costes, pero aún así están mucho más caros que en los meses equivalentes del año pasado. Y eso lo veremos ahora a continuación. Las restricciones técnicas en tiempo real, ¿vale? Que son la otra parte de las restricciones técnicas que tienen un valor apreciable, aunque ligeramente menor. Pues ahí vemos algo muy semejante, ¿vale? Muy similar. Cuando el pool baja suelen ser más altas y a la inversa, ¿vale? Sí que vemos una cosilla a partir del apagón que vamos a comentar ahora. ¿Qué suele pasar? Aquí veis las dos restricciones confrontadas, las restricciones técnicas al PBF y las de tiempo real, todas las paga la demanda. Unas están las del PBF en el eje izquierdo, las del tiempo real eje derecho, porque son un poquito más baratas, pero para compararlas. Y ahí veis, básicamente, suele ser habitual que cuando hay muchas restricciones técnicas al PBF, en tiempo real suelen ser menores y a la inversa, ¿vale? Como una correlación inversa. Ahí, por ejemplo, veis como pues, en meses de primavera del año pasado eran altas las dos, cuando una era más alta, por la otra más baja, pero las dos eran altas. Y desde el apagón, pues este modo reforzado ha provocado que Red Eléctrica, sobre todo en el mes de mayo, convocase muchas restricciones técnicas al PBF y las de tiempo real eran considerablemente bajas. Bueno, considerablemente bajas, o sea, no eran tan altas como cabría esperar. Vale, ¿y qué esperamos para estos mercados a futuro? Aquí tenéis cómo han estado los mercados los años previos. La parte de restricciones técnicas, pues era un coste muy bajo con anterioridad. 2019 estaban en 1 euro megavatio hora, o sea, ridículo. 2022, 2021, 3 euros megavatio hora. Digo la suma de tiempo real y PBF.
2022 están en 5 euros megavatio hora, 2023 en 8, 2024 ya en 9, ¿vale? O sea, 9 euros megavatio hora y en 2025 solo la parte de restricciones, o queda añadir más cosas. En 2025 de enero a abril ya llevamos un más 2 euros megavatio hora frente a los mismos meses del año anterior, de enero a abril 2024 y en mayo es cuando se han disparado, ¿vale? En mayo se han ido a 25 euros megavatio hora, es una barbaridad. Y en junio, pues la gente se ha relajado un poquito porque han bajado, pero han bajado, se ha ido a niveles de abril, ¿vale? O sea, prácticamente el doble que junio del año pasado, con lo cual la gente se ha relajado un poquillo, pero yo creo que no cabe relajarse porque están bastante infladas. Ahí tenéis nuestra proyección para lo que queda de año en la línea fucsia discontinua y aproximadamente pues vemos que este coste pues va a ser un aumento medio de 5 euros megavatio hora este año frente al anterior, ¿vale? O sea, las restricciones si estaban en 9, pues este año puede ser que acaben en 14 o en 15, siempre y cuando siga el modo reforzado de red eléctrica. La red eléctrica ya ha dicho que no tiene previsto cambiarlos a lo que las situaciones cambien. Hemos tenido ahora el Real Decreto Ley 7/2025, el proyecto, los procedimientos de operación de control de tensión, pero todo eso va a tardar en implementarse, con lo cual, pues yo creo que aún nos quedan meses de modo reforzado, que ya veremos cómo se judicializa esto y en qué queda en la vía legal, pero bueno, la realidad es que yo creo que nos quedan meses pagando las restricciones técnicas pues casi al doble de como estaban el año pasado. Luego hay otros costes importantes en los costes de adquisición de demanda. Tenemos el BS3, el bono de la banda de regulación secundaria, que está en 2-3 euros megavatio hora, y el servicio de respuesta estática de demanda, 1 euro megavatio hora, y básicamente esos dos unidos a restricciones es lo que paga la demanda, que este año pues se va a ir cerca de, según estas predicciones, a 20 euros megavatio hora de costes soportados por estos mercados que no tienen cobertura posible y que provocan mucho riesgo en las comercializadoras que quieren dar precios fijos. Ya estamos viendo gente, ¿no? Ya lo habéis visto vosotros, que hay gente que está poniendo en contratos, pues algunos collar, algunos suelos, es decir, si las restricciones técnicas se van por fuera de un nivel, pues se pueden trasladar a los consumidores. Pero bueno, lógicamente no todos los consumidores te aceptan una cláusula así. Pero bueno, hay gente que lo está metiendo ya en los contratos para poder dar precios fijos con menor riesgo, ¿vale? Pues si se cubren en OMIP o en MEF o en X y ponen cláusulas sin restricciones, pues en principio tienen la parte de riesgo de precio relativamente cubierta. Vale, desvíos. ¿Cómo están los desvíos? Aquí tenemos, por ejemplo, junio. Y hemos puesto junio porque cada mes, cada día es una lotería, ¿vale? Cada día cambia. Pues los desvíos están cada vez peor, ¿vale? Cada vez el coste de desvíos es mayor, sobre todo para comercializadoras independientes, productores pequeños o representantes con poca potencia, que no tienen capacidad de apantallar grandes carteras, el desvío entre distintos activos o comercializadoras. Por eso nosotros estamos intentando negociar la búsqueda de un BRP para reducir desvíos, pues están muy altos. Vale, ahí tenéis la línea gruesa, es el sobrecoste medio de menor producción o mayor consumo, básicamente lo que nos habrían cobrado, por ejemplo, si somos una comercializadora, por consumir más de lo que se compró o lo que se programó, ¿vale? Y si eres un productor, pues producir menos de lo que se programó, ¿vale? Ahí veis, sobre todo en junio, han penalizado mucho en las horas solares. ¿Vale? Había una tendencia relativamente clara que se penalizaba al que compraba de menos, si era un consumidor, en las horas solares. Pero aún así, que veis, ahí tenéis las variaciones en barras de los máximos y los mínimos, ¿vale? Pues tenemos incluso en las horas solares, pues que algún día pues tienes sobrecostes de menos 100 euros megavatio hora, es decir, si te hubieras colocado en sentido contrario, habías cobrado 100 euros megavatio hora por desviarte, o sea, con lo cual, por mucho que haya una tendencia en el mes, pues vemos que hay distintos días donde hay valores que completamente disparatados, es decir, al final nosotros lo que hacemos desde Neuro es intentar predecir este sentido, estos sobrecostes y posicionar las carteras del lado menos costoso para reducir el desvío. Del otro lado, la parte de mayor producción o menor consumo, pues decir, básicamente, pues haber comprado de más o haber vendido de menos, pues tenemos un poco la situación contraria en este mes de junio, pero lo dicho, o sea, pues básicamente interesa comprar de menos interesa comprar de menos, sí, interesa comprar de menos, siempre me lío, las horas de madrugada y de la noche, pero bueno, que si os vais a ver los máximos y los mínimos, veis valores de locura, ¿vale? Por ejemplo, pues, valores de 200, 300 megavatio hora de desvío o valores a cobrar de 100 megavatio hora por desviarte en sentido contrario, ¿vale? O sea, al final es muy peligroso los precios de desvío que estamos viendo, ¿vale? Con lo cual, una gestión activa pues permite no solo reducir mucho esos precios de desvío, sino además incluso pues situarte del lado favorable y pasar a cobrar por desviarte. Lógicamente, con cuidado para que no se te disparen si es una comercializadora las garantías adicionales, aunque hay opciones para intentar evitarlo. No solo la del BRP. Vale, como hace tiempo, bueno, vamos un poco justos ya. Banda secundaria. Esto es lo que cobra las centrales que regulan o que dan banda de regulación
en secundaria. Aquí hemos puesto los precios del último año. ¿Qué sucede? Que el último año tenemos varias situaciones. Teníamos antes de noviembre del 24, el mercado pagaba lo mismo por la banda a subir que a bajar. A partir del 19 de noviembre del 24, que entró el SRS, una especie de paso intermedio para adaptarnos al sistema europeo, a Picasso, ya tenemos diferencia de precios a subir y a bajar. Habitualmente el precio a subir, pues más caro que el precio a bajar, sobre todo en las horas solares, donde el precio a bajar se ha ido al suelo. Y desde el 18, 19 de marzo tenemos el precio ya ajustado por cuarto de hora. Y ya hace poco, creo que pues el mes pasado, entramos por fin en Picasso. Ya estamos conectados con Europa para el mercado de relación secundaria. Pues ahí tenéis básicamente que una batería, quien sea un activo, ¿vale? Por ejemplo, una batería que haya sido capaz de dar un megavatio subir, un megavatio bajar por cada cuarto de hora, habría podido cobrar entre 8 y 20 euros megavatio de potencia en el último año. Es decir, si tú eres capaz de dar 2 megas, uno a subir y uno a bajar, pues te puedes haber llevado pues, por hora pues entre 40 y 80 euros megavatio por tu batería, ¿vale? Con lo cual es un mercado muy interesante porque luego a día de hoy, pues luego tampoco hay una convocatoria muy grande de energía de regulación en este mercado, ¿vale? Pues de hecho creo que has visto que el 60% de las horas o de los periodos convocaban menos del 10% de la energía, de la potencia casada en banda. ¿Cuánto se convoca en banda? Pues aproximadamente a día de hoy unos 1.200 megas a subir y a bajar. Se supone que con la entrada de más renovables pues esto irá subiendo, pero bueno, es un mercado que debería canibalizarse rápido. Es decir, los primeros sistemas con baterías, ya hemos visto que se está canibalizando, sobre todo en las solares, porque hay muchas instalaciones solares que se están habilitando para regulación secundaria a través de zonas de regulación, pero cuando entren baterías debería canibalizarse todo. ¿Vale? O sea, de esto de aquí a 3 años, pues entendemos que el precio sería considerablemente menor, con lo cual, pues las baterías ingresarían menos por ahí, pero bueno, también la demanda pagaría menos por regulación secundaria. Todo el tema de costes de subir y de bajar. Hemos puesto solo terciaria y secundaria, porque RR presumiblemente desaparecerá, aunque ya veremos cuándo, a lo mejor le quedan unos cuantos años todavía. Y bueno, aquí veis pues que básicamente el precio de terciaria está siendo superior al de secundaria, porque ahora ya el precio de secundaria antes se definía con la escala de terciaria, ahora ya no. Vale, ahora va separado y en terciaria habitualmente se está convocando incluso más energía que en regulación secundaria, con lo cual el precio en terciaria está saliendo bastante elevado. Ahí veis diferencias de precios de en torno a 30-35 euros megavatio hora en horas solares, ¿vale? A subir y a bajar incluso por encima, ¿vale? A bajar está a o sea, por comprar energía, por bajar energía en terciaria, por ejemplo, pues hay ingresos bastante interesantes en las horas, en todas las horas en general. ¿Vale? Incluso las horas solares, pues ahí veis que un productor, incluso, pues hay gente que está vendiendo incluso a precios negativos, porque a lo mejor luego le interesa bajar en regulación, ¿vale? Porque puede comprar esa energía todavía a un precio más negativo todavía. Vale, vamos ahora con el Neuroscore. Esto es lo que le hemos llamado así a nuestro ranking de comercializadoras. Primero vamos a hablar de lo que publica la CNMC, ¿vale? La CNMC publica, luego si queréis, bueno, el que tenga dudas que me pregunte, pero en la parte de cambio de comercializador de la CNMC, en la web, publica informes. Antes publicaba todo el detalle de todas las comercializadoras, o publica solo las más grandes, ¿vale? Y ahí ahora mismo está publicado solo hasta el tercer trimestre del 2024. Son datos bastante antiguos. Ahora en breve se supone que publicará hasta el cuarto trimestre, o sea, todo el año 2024. Y aquí tenéis la comparativa Mercado Libre versus regulado, ¿vale? Ahí pues básicamente se vio, sobre todo en la crisis de precios de energía, cuando empezó a subir el gas y la invasión de Ucrania y tal, como hubo un bajón de mercado regulado, de PVPC, y bueno, ahora tenemos más o menos como un 30% de consumidores en mercado regulado, un poquito menos, y se mantiene bastante estable. La situación de Endesa versus Iberdrola. Antes Endesa era el grupo más grande. En 2020, finales de 2020, 2021, pues Iberdrola dio el sorpaso. Y bueno, y ahí vemos que las dos, pues sí que crecieron mucho. Eso, aprovecharon la crisis de precio para ampliar cartera y ahora están volviendo a ir para abajo. Siguen por encima de los niveles previos a la crisis de precios, pero están yendo para abajo. Estos son datos del tercer trimestre del 2024. O sea, seguramente estarán más abajo que lo que veis aquí. Otras compañías, vale, tenemos a Naturgy, Repsol, Total y el resto de comercializadoras independientes que no son, bueno, el resto de comercializadoras que no son esas tres, ni Verdura ni Endesa. Pues ahí vemos que, pues, Total, pues, bueno, más o menos mantiene su cartera a 1 millón, va un poquito por abajo. Repsol es la que está creciendo más. Hace 5 años, 6 años estaba en medio millón de clientes, hasta 1,5 millones. Es decir, está creciendo mucho y sigue creciendo a buen ritmo, como veremos después.
Naturgy pues aprovechó la crisis de precios y más o menos sigue manteniendo, incluso creciendo. Y las independientes que perdieron mucha cartera están cerca de, o sea, el resto de comercializadoras están cerca de 3,5 millones de clientes en 2021, pues bajaron a 2,5 millones, un poquito más, se perdió casi 1 millón de clientes y ya estamos viendo a recuperar. Y yo creo que a día de hoy estarán seguramente por encima de cómo han estado en 2021. Es decir, yo creo que hay más comercializadoras, o sea, más clientes en esas comercializadoras que antes de la crisis de precios. Aquí tenéis el resto de comercializadoras que aparecen en los informes de la CNBC, ¿vale? Hemos puesto las principales y bueno, pues veis que el resto de comercializadoras que no están, bueno, veis que Audas, bueno, parece que perdió un poco de cartera, ¿vale? Bonpreu, una comercializadora que creció mucho, luego más o menos se ha mantenido. Eni, pues más o menos se mantiene también. Factor ha crecido mucho. Fenie, pues perdió cartera y ahora pues, más o menos está bastante estable. Gestenova también ha crecido bastante. Holaluz, pues acusó un poquito ciertas situaciones, pero yo creo que está bastante también bastante estable en la pérdida de cartera. Másmóvil ha crecido un montón y sigue creciendo. Y Octopus es la que más está creciendo. Ya tiene más bueno, tenía a fecha de este informe del tercer trimestre más de 200.000 clientes. Y yo creo que está por encima de esa cifra. Y el resto de comercializadores, que no son estas que hemos dicho, pues igual siguen desde la crisis de precios, han vuelto a crecer. Y yo creo que estarán ya por encima de los niveles que veíamos antes de la crisis. Y esto es propiamente dicho el Neuroscore. Vale, ¿cómo hemos hecho el Neuroscore? Pues básicamente con el P48, los programas operativos, es decir, lo que la gente ha comprado en mercado, ¿vale? O ha nominado vía bilateral, es decir, lo que la gente ha programado en mercado. Vale, esto pues no quiere decir nada, no quiere decir que alguien haya crecido clientes, haya aumentado clientes, a lo mejor alguien ha aumentado clientes, pero como son domésticos, en consumo han crecido poco, pero ha aumentado mucho la cartera. A lo mejor hay gente que ha cogido consumidores muy grandes y que le dejan poco margen y han aumentado cartera, pero en margen no han crecido, incluso han decrecido. O sea, no quiere decir nada, pero bueno, es una pequeña pulso de cómo va un poquito el mercado. Y confirma ciertas cosas, ¿vale? Pues ahí vemos que de junio del 25 a junio del 24, pues ahí tienen las comercializadoras que más han crecido. Hemos puesto también a la derecha, porque creo que viene bien comparar, cómo vemos que ha crecido la demanda, ¿vale? La demanda este junio del 25 frente a junio del 24 ha sido como un 11% más alta, ¿vale? Sin descontar ningún efecto ni de temperatura ni de laboralidad, ¿vale? Simplemente la demanda ha sido más alta, pues seguramente porque ha hecho mucho más calor, ¿vale? Todavía que el año pasado. Entonces la demanda ha crecido un 11%, para que pongáis en situación el crecimiento de algunas comercializadoras, ¿vale? Y según nuestros modelos, nosotros tenemos un modelo de demanda por tarifa a nivel nacional, pues el 2.0 ha crecido todavía más, un 14%, las 3.0 un 9%, 6.1 un 4%, y el resto de alta tensión, pues más o menos se habría mantenido igual, ¿vale? Es decir, pues básicamente está aumentando el consumo, pues todo tiene pinta debido a climatización, ¿vale? Debido a aires acondicionados y tal, pues donde más aumenta es en doméstico y en empresas. Entonces, bueno, pues ahí veis que las que más están creciendo, pues Repsol, lo que me has dicho, pues se ve que el grupo Repsol, ¿vale? Pues está Repsol, está Gana, en fin, hay más CIDE en teoría, pues han crecido 131 gigas este junio frente al junio del año anterior, lo cual son pues un 23% de aumento de la cartera. Para Naturgy también ha crecido mucho, pues un 13,7%. Si lo comparamos con la demanda, que ha aumentado un 11%, pues tampoco parece un crecimiento tan alto, ¿vale? El grupo Met sí que ha crecido muchísimo, Aspo, Audas, Fortia, ¿vale? La energética ha crecido un 4.000%. Bueno, pues yo creo que prácticamente pues antes no tenía casi, ha empezado hace poco, antes no tenía casi cartera, pues ha crecido mucho. Octopus, ¿vale? Pues casi se ha multiplicado por 3, ¿vale? Lo que ya sabemos, Factor, o sea, esto confirma lo que veíamos en los informes previos, pues gente como Octopus, Factor, Másmóvil, Visalia, pues vemos que seguramente estén creciendo en cartera porque están aumentando también en consumo. Ahí tenéis todo el ranking, ¿vale? Esto está siendo grabado, lo veréis luego en YouTube y tendréis también las presentaciones en la web, ¿vale? En una web para poder descargarla, ¿vale? Eso veis. Alpic, bueno, gente como Bonpreu, pues parece que ha vuelto a crecer. Imagina, Visalia, en fin. Bueno, me ha sido Visalia repetida 2 veces, no sé por qué, lo revisaré. En fin, o sea, estas son las comercializadoras que más están creciendo, las 30 comercializadoras que más hemos visto que estén creciendo junio de este año frente a junio del año anterior. Vale, hemos quitado algunas que también crecieron mucho, pero donde el crecimiento veíamos que era muy bajo, ¿vale? Un porcentaje, pues a lo mejor muy pequeño. O sea, a lo mejor gente como alguna gran eléctrica, a lo mejor Iberdrola, Endesa han crecido, pero claro, a lo mejor ha aumentado un 2% cuando la demanda ha aumentado un 11%. Pues realmente a lo mejor no es que no hayan crecido, es que han decrecido. Lo que pasa es que, pues como la gente ha consumido más, pues parece que han crecido en porcentaje o en consumo, pero realmente si comparamos con la demanda nacional, pues habría sido lo contrario.
Y un poquito ya para acabar, y luego vamos al turno de preguntas. Normativa. Pues hace poco se ha publicado el Real Decreto Ley, el 7/2025, ¿vale? Donde flexibiliza hitos administrativos para promover renovables, reduciendo su riesgo de caducidad de permisos. Esto es muy simplificado, ¿vale? Porque es una norma extensa, sobre más de 50 páginas. El almacenamiento pues, se declara como utilidad pública, va a tener tramitación expresa en proyectos hibridados, prioridad de despacho, ¿vale? Que es una situación que está generando cierta polémica porque se había cambiado hacía un año y ahora pues se reconoce que el almacenamiento hibridado con renovables pues, sigue teniendo prioridad de despacho. Autoconsumo se amplía el radio de 5 kilómetros, una noticia importante de cara sobre todo a autoconsumo colectivo y con las energéticas. Se permite combinar modalidades, es decir, estar asociado con consumidor a dos autoconsumos con modalidades distintas, por ejemplo, o a más de dos. Y se desarrolla la figura que ya más o menos existía, aunque le faltaba desarrollo legal, la figura de gestor de autoconsumo, pues sobre todo para autoconsumos colectivos, con todo el tema de cambios de comités de reparto y tal, que era bastante desincentivador de las comunidades energéticas. También se intenta desarrollar el tema de acceso y conexión para demanda, dando más certidumbre y seguridad, ¿vale? Se mejora la planificación de red, pues al final no hay mal que por bien no venga, todo el tema del apagón pues ha acelerado esto. Se inicia la regulación del agregador independiente, ¿vale? Que tenga acceso directo a mercado y a datos sin permiso del comercializador y presumiblemente que sea responsable de sus desvíos, de los desvíos que genere, aunque todavía sigue sin definirse el modelo de corrección y compensación. Esto quiere decir que si un agregador provoca cambios en los patrones de consumo, en el programa de los consumidores asociados con la comercializadora, pues supone que se debe poder corregir el desvío de esa comercializadora y compensar económicamente por el impacto que pueden tener. Pues eso todavía se tiene que definir. Con lo cual, aunque es el agregado independiente pues aparezca en la norma, pues todavía queda por hacer. A CNMC y Arceléctrica se da más poderes, ¿vale? Tiene que emitir una serie de informes y planes técnicos tras el apagón de abril, unos plazos determinados, y se habilita a Arceléctrica a actuar como punto de acceso centralizado de datos de clientes finales. ¿Vale? Exactamente, se tiene que desarrollar, pero bueno, ya sabéis que tenemos DataDis, que es una iniciativa de las distribuidoras para acceder a datos por parte de los consumidores y de representantes delegados por ellos. Pues bueno, pues se habilita como normativamente a Red Eléctrica a montar otro sistema que entiendo que puede ser paralelo o, en fin, para acceder a esa información por parte de los consumidores y de gente en la que hayan delegado. Y se reactiva el descuento del 80% en peajes para consumidores electrointensivos. Está la hoja de ruta actualizada de Red Eléctrica. ¿Qué nos queda? Pues presumiblemente el mercado diario cuarto horario el 1 de octubre, aunque ya veremos. Pero bueno, la fecha que está ahora sobre la mesa es el 1 de octubre. Se tenía que entrar 1 de enero, como tarde. Nos fuimos ya luego marzo, junio, en fin. Ahora la fecha que está sobre la mesa es 1 de octubre y se está haciendo pruebas en ese sentido. Tema de calidad de telemedida. El servicio de control de tensión, pues han salido ya los POs, han salido justo ahora hace poco en el BOE, y ahora una fase 1, fase 2, ¿vale? A finales de este año y la fase 2 en el segundo semestre año que viene. Pues básicamente, presumiblemente será lo que permita, junto a otras cosas, que salgamos en modo reforzado, porque habrá mercados específicos de control de tensión. Ya veremos si esos mercados específicos provocan un ahorro frente a lo que se viene pagando por restricciones. Eso todavía no hemos hecho nuestros cálculos, no sé si alguno tiene hecho, pero bueno, habrá que analizar bien cuál puede ser el impacto del mercado de control de tensión sobre el de restricciones técnicas, porque supone que va a bajar el mercado de restricciones técnicas, pero aparecerá un nuevo coste que ya lo hemos ido pagando en años previos en proyectos pilotos, que se llama el CT3, y veremos en qué queda. Y la figura de radio independiente, pues presumiblemente se espera que se pueda desarrollar para marzo del año que viene, pero bueno, esta figura se lleva retrasando años, veremos en qué queda, pero bueno, se supone que el objetivo es que el año que viene esté ya funcionando el agrario independiente. Vale, luego no sé si os acordáis que en otoño del año pasado ya ha habido bastante polémica porque hubo un anteproyecto de un Real Decreto de contratación, suministro, comercialización, ¿vale? Lo hemos simplificado en Real Decreto de contratación. Nosotros desde ACENEL, ¿vale? Tuvimos el placer de poder reunirnos con personal del Ministerio para comentar este anteproyecto y esto es un poquito lo que nos han contado acerca del trámite. Así que se espera que en breve se publique y lo que nos han contado acerca del trámite es sobre ciertas cosas, las más polémicas o conflictivas, sobre, por ejemplo, que haya más de un comercializador para un consumidor, pues que es una obligación que ya sabíamos que viene desde la Unión Europea y que en teoría se va a permitir uno por periodo de liquidación. El periodo de liquidación es 15 minutal, o sea, cada cuarto de hora. Es decir, se supone que un cliente va a poder tener un comercializador distinto en cada cuarto de hora. O sea, eso es la hostia, ¿vale? Para hablar mal y pronto. Entonces, bueno, veremos cómo esto se traduce luego en switching, en medidas, en fin. Esto a mí se me antoja que puede tener muchas complicaciones y bueno, yo creo que no muchos beneficios. Pero es lo que está sobre la mesa, viene de Europa, así que tiene que hacerse. De hecho, lo que nos han dicho es que incluso Europa obligará a que pueda haber más de un comercializador dentro de un cuarto de hora. Es decir, que en cada cuarto de hora pues un porcentaje le corresponda a uno y otro a otro. O sea, no sé, algo así. O sea, a mí me parece
de locos, pero bueno, no sé si traerá suficientes modelos de negocio beneficiosos, más que el perjuicio que va a ocasionar en desarrollos. Y soy muy escéptico con esto, pero bueno, es lo que viene de Europa y supone que va a salir. Había ciertas cosas del Real Decreto, como obligaciones de comunicación de impago a cualquier consumidor, tema de no penalizar a tarifas 2.0 TD, etcétera, ¿vale? Y sí que hablamos con el ministerio de que, pues lógicamente no es lo mismo dar 0 TD que sea de una empresa, que incluso hay multipuntos de grandes empresas o cadenas que tienen tarifas 2.0 en sus locales, ¿vale? Y consumen en conjunto mucho. O autónomos, ¿vale? Que una 2.0 pues de una vivienda, de una segunda vivienda, de una primera vivienda, o una 2.0 de un consumidor vulnerable. Entonces, yo creo que creemos que el tratamiento tiene que ser distinto y así lo ha reconocido el ministerio y nos ha dicho que eso lo va a trasladar al Real Decreto final y que no habrá, pues eso, no se meterán a regular pues temas, por ejemplo, entre empresas. Es decir, una 6.1, pues, oye, ¿por qué tengo que avisar con un mes de un impago si en el contrato pongo otra cosa? ¿Vale? Al final es más riesgo para la comercializadora y es más prima que hay que meter en el contrato y un peor precio que se puede dar al cliente. Llamadas comerciales. Aquí hay mucha preocupación por parte del Ministerio, de la CNMC, ¿vale? Saben que hay muchos casos de fraude y quieren actuar, ¿vale? Sí que bien es cierto que había una orden este año donde supone que establece una serie de medidas para combatirlo, a la que veis ahí. Y bueno, veremos en qué queda el tema de llamadas comerciales, si se prohíbe, no se prohíbe, hasta qué punto, qué autorización hay que conseguir. Pero bueno, al Ministerio de la CNMC les preocupa mucho este tema y quieren actuar. El tema de garantías con las distribuidoras, ¿vale? Con los gestores de red. Pues sí que se ha hablado de centralizarlas, ¿vale? Antes pues había que poner una con cada distribuidor. Pues se ha hablado de centralizarlas, establecer como una entidad única que agrupe y que las solicite, puede ser MEF, o sea, Red Eléctrica, o la CNMC o quien sea, y permitir ciertas formas de aportación económica, pues avales o seguros de caución o lo que sea, ¿vale? Pero sí que en principio van a salir para adelante. El agregador, pues nada, pues lo que dicen es que van a establecer modelos de corrección y compensación, como hemos hablado, que sean justos y que acordes con el beneficio que arrojen estos nuevos agentes al sistema eléctrico. Y poco más. Esperemos que os haya gustado este webinar. Muchas gracias por estar ahí. Habéis estado cerca de casi 400 personas todo el tiempo. Una barbaridad. Pues la verdad que es un placer. Y vamos, el que se quiera quedar, vamos a contestar las preguntas, ¿vale? Las que haya entrado. Voy a dejar de compartir. Preguntas, ¿vale? Voy en orden. Buenos días, gracias por el webinar, muy útil. Teniendo en cuenta que el incremento de los costes de desvíos, ¿sabéis cuándo se prevé eliminar el precio dual para la liquidación de los desvíos y dejar solo el precio único? Gracias. Pues en principio no estimamos que se prevé eliminar el precio dual. Vale, la Red Eléctrica considera que un sistema español, que el sistema español, que es una isla, debe tener un precio dual porque un precio único podría incentivar a los agentes a desviarse y consideran que no está bien ese incentivo. Vale, lo que sí es cierto es que con el mercado cuarto horario hay más horas con precio único que antes, porque al final, al tener un menor periodo de liquidación de desvíos, es más probable que haya energía, más energías o sea, que haya más horas o más periodos, perdón, más periodos cuarto horarios con energía en un sentido, con lo cual tenemos más periodos de liquidación de desvío con precio único que dual. Pero yo no preveo que el precio dual vaya a quitarse. Las primeras horas del día se pueden venir precios a bajar mayores que a subir. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe esto? Pues, no, pues en principio yo creo que ahí me imagino que hay más centrales térmicas acopladas que son capaces de bajar. Yo creo que están convocando más precios a bajar. No sé si entiendo bien la pregunta. Pero vamos, sí que es. Las horas de la madrugada, ¿vale? Sí que habitualmente pueden tener sobrecostes altos en ambos sentidos, a subir y a bajar. A lo mejor este mes de junio han sido sobrecostes más altos a bajar, pero lo habitual es que haya sobrecostes altos en ambos sentidos. Pregunta más del productor. ¿Se puede estimar de alguna forma el importe de BS3 RAT3 que el representante del mercado repercute? Gracias. Pues habría que verlo, ¿sabes? Con cada representante. No sé qué fórmula tendréis. Sí que hay datos. El dato de BS3 RAT3 es un dato público, es decir, el coste de esos mercados es un dato público y lo que supone que se repercute la demanda también. Y con eso se puede calcular lo que se repercute a los desvíos. El BS3 y el RAT3 lo pagan también tanto la demanda como el desvío de los BRPs y con eso se puede estimar pues, ciertas cifras de desvío. De hecho, nosotros estimamos el dato medio que supone que tiene que pagar los agentes por el BS3 y el RAT3 por la energía desviada. Pero luego, lógicamente, cada agente pagará el suyo porque hay agentes que se desvían más y otros menos. Pero bueno, pues para ver lo que se repercute, pues habrá que ver las condiciones del contrato con el representante y el precio sí que es público. Pues habrá que ver de ese precio público pues qué criterios se siguen para repartir esos costes. Si ves que no queda resuelta tu pregunta, no dudes en enviarnos un email, ¿vale? ¿Tienes alguna previsión de cuándo podría terminar el modo reforzado de red eléctrica? Has comentado que dan meses, al menos hasta que cambien las cosas. Podrían salir un poco más que tiene que cambiar el PO, que comienza a aportar contrataciones renovables, cuándo podría ser una realidad de eso. Pues en principio lo que Red Eléctrica dijo, si os miráis la rueda de prensa, que yo la escuché, la de Red Eléctrica, son casi 2 horas, pero es muy interesante, cuando presentó el informe del apagón,
Pues en principio Energética ha dicho que había una serie de circunstancias, ha habido centrales que tenían que dar control dinámico de tensión que no lo dieron, con lo cual pues entiendo que hay que incentivar, podéis incentivar, o sea, penalizar si no lo dan a esas centrales, o sea, establecer obligaciones en ese sentido, y que haya más capacidad de control dinámico de tensión, pues tanto con más centrales, pues por ejemplo renovables, habilitándose y dando control de tensión en sus mercados, o con compensadores síncronos o todo tipo de electrónica que Energética puede instalar en la red. Yo me imagino que eso, pues fácilmente un año. De hecho, no sé si la directora de operación de Energética dijo algo en este sentido, pero yo creo que un año le queda. Es decir, yo creo que nos iremos a bien entrado el año que viene, todavía con modo reforzado. Bueno, esta es mi opinión personal y con la información que he recibido. Yo no hemos obtenido información del P48 por comercializadoras. Pues esta información es pública, ¿vale? O sea, si tú te vas a esios.rd.es, ahí en descarga de ficheros puedes acceder a los P48, ¿vale? Son los XML, son bastante grandes porque tienen información de todos los unidades de programación del sistema. Tiene además 48 horas, el día en curso y el día siguiente, pues se llama P48, bueno, 48 horas, ahora son 96 por 2 porque son periodos cuarto horarios. Y luego, pues si tienes unidades de programación, te vas también en SIOS, tienes un detalle de las unidades de programación, que a qué sujeto le pertenecen. Al final te vas a ver con el sujeto qué empresa es. Y nosotros más o menos tenemos contabilizado pues qué empresas están agrupadas, ¿vale? Por ejemplo, Visalia o Naturgy, Iberdrola, en fin, hay varias, o Factor, que tiene dos comercializadoras, hay varias empresas que tienen más de una comercializadora porque tienen distintas marcas y lo han hecho así. Pues con eso, tirando del hilo, pues lo puedes tener. Eh, Respecto a los servicios de ajuste, fue en febrero cuando pegó subiendo de 12 a 16. Lo comento porque los preapagones que volvemos en junio no son tales. En esto ya viene de febrero, que no sé qué se dio, por cierto, esta pregunta, ya que estamos hablando entonces, el 30 de mayo por ahí, claro. Pues hombre, yo creo que pues, la subida viene porque tenemos más renovables, ¿vale? Más renovables, la demanda contenida, menos grupos térmicos acoplando ese mercado diario, con lo cual hay que acoplarlos en restricciones técnicas. Habrá que ver cómo estaba, no recuerdo cómo estaba el gas en febrero del año pasado comparado con este, pero básicamente pues que el coste está aumentando debido a que hay más necesidades de restricciones técnicas, pues de forma previa ya venía aumentando, porque cada vez más aportación renovable, menos grupos térmicos en el mercado diario. Ya veníamos con la tendencia de los últimos años de restricciones técnicas aumentando, y eso fue lo que sucedió hasta el apagón. ¿Qué pasa? Que desde el apagón, pues el tema se ha disparado. Nos hemos ido de un más 2 que teníamos de enero a abril a un más, en fin, pues un más 12 en mayo y un más 6 en junio, en fin, algo así, ¿vale? Entonces, bueno. Y creo que no queda nada más. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. Nuestros contactos ya los teníais, info@neoenergia.com, y temas de Acenel, info@acenel.es. Vale, muchas gracias a todos y feliz verano.